Hola, muy buen día tengan todas y todos. Damos inicio con esta rueda de prensa virtual, agradeciendo a los medios de comunicación que se suman y que comparten la información que tenemos cada semana para ustedes. Y esto del tema de la situación del panorama epidemiológico de las enfermedades respiratorias virales, y ya sea desde cualquier lugar o por la plataforma que elijan sintonizarnos o incluso por la retransmisión del Instituto Colimense de Radio y Televisión, gracias y sean todos bienvenidos. De la misma manera, agradezco a la maestra Andrade el día de hoy por permitirnos incluir a la población silente con la interpretación de la lengua de señas mexicana. Iniciamos con esta nuestra primera lámina, en la que visualizamos los 3 rangos de tiempo que hemos estado presentando de manera consecutiva durante esta pandemia de COVID-19, y al respecto les comparto que nos encontramos en la semana número 156, esto desde el primer caso en el estado, y a la fecha ya se han estudiado a 137.090 pacientes, de los cuales 135.051 han sido residentes de nuestro estado. De aquí, el 49.70% representan los casos que resultaron positivos, y en cuanto a los decesos, la cifra suma 2.457 personas, las que lamentablemente perdieron la vida por COVID-19 en nuestro estado en este histórico. Respecto a los datos del 1 de enero al 6 de marzo del 2023, se han realizado el estudio 5.599 personas. De ellas, el 99% han sido residentes del estado, siendo un 46% los que han sido positivos. En lo que corresponde únicamente al resumen de esta última semana, que va del 28 de febrero al 6 de marzo del 2023, nos encontramos con una suma de 257 casos, 32 menos que la semana previa, y afortunadamente ninguna defunción se suma a la estadística esta semana. Les recordamos que para revisar el histórico de esta pandemia pueden acceder a nuestro portal web en el micrositio saludcolima.gov.mx/coronavirus. Es momento de analizar ahora la situación activa por COVID-19 con nuestro mapa de calor. Y en esta ocasión suman 255 los casos activos en nuestra entidad, 89 menos que la semana anterior, y su presencia se distribuye en el siguiente orden: Colima con 116 casos, Manzanillo y Villa de Álvarez con 61, Cuauhtémoc con 8, Comala y Coquimatlán con 3 casos cada uno, Tecomán con 2 casos e Ixtlahuacán con 1. Nuevamente es Armería y Minatitlán los municipios que no presentan casos esta semana. Como observamos, las cifras en pacientes estudiados y el de casos activos bajaron de manera significativa. Es claro que la corresponsabilidad y el contar con la vacuna suman a llegar a bajar los casos y evitar sobre todo las complicaciones y las defunciones. Pero aún, insisto, sigamos con las medidas de mitigación que ya conocemos, continuemos usando estas herramientas para poder aplicarlas y saber que funcionan en los ambientes que nosotros podamos detectar como de riesgo. Es momento de abordar los 10 indicadores epidemiológicos sobre COVID-19, y respecto a esto les comparto que en nuestra entidad la tasa efectiva de reproducción relativa al número de casos de diagnóstico confirmado se eleva de 1.08 a 1.10. La tasa de incidencia de casos activos estimados subió también de 138.7 a 154.6. Por cada 100.000 habitantes, en lo que se refiere a la tasa de mortalidad, es de 0.26, bajó a 0, y con referencia a la tasa de hospitalizados, disminuyó también de 0.77 a 0.68. Los porcentajes de ocupación en camas generales para infecciones respiratorias agudas permanecen en 14%. De camas con ventilador continúan en 0, y la positividad, es decir, de 100 personas con síntomas a quienes se les confirma la enfermedad, de 49 bajó a 44. El promedio de pruebas que se aplican diariamente pasó de 85 a 84, mientras que el de casos nuevos pasó de 41 a 37, y el promedio de defunciones bajó de 0.26 a 0. La información de todos estos indicadores son el resultado de la comparativa que tenemos del corte del 27 de febrero al 6 de marzo del año en curso. Y como observamos, de los 10 indicadores que les mencionamos, 2 solamente son los que están a la alza, 6 disminuyen y 2 permanecen igual. Y en otra información, es importante recordarles que aún no terminamos con la temporada de influenza, y aunque las temperaturas ya se empiezan a elevar,
aún debemos continuar con esta protección. Por ello, debemos de seguir con las mismas medidas de protección que hemos venido realizando con COVID y también, muy necesario, aplicarnos el biológico. En este orden de ideas les presento ahora el panorama epidemiológico que tenemos en esta temporada estacional de influenza y que, recordemos, inició el 2 de octubre del 2022 y a la fecha ya hemos identificado en todas las unidades médicas y hospitales del sector a 11.084 casos probables, 486 más que la semana anterior, y se han muestreado a 2.584 casos, 103 más que la previa. De aquí, los positivos se elevan con un total de 188 casos. Como observamos, todas las semanas las cifras han ido en incremento, pero haciendo una comparativa con la semana previa, en esta semana se elevaron las cifras de manera ligera y afortunadamente continuamos sin ninguna defunción para esta temporada estacional por influenza. Es claro que la prevención y la atención oportuna está haciendo la diferencia. Continuemos con esta cultura de corresponsabilidad. Por ello, recuerden nuestro kit de estrategias para poder prevenir el agravarnos, que el que se complique y que tengamos que pisar un hospital, es precisamente aplicarnos el biológico de la influenza estacional. Acudan a nuestros módulos y aplíquense la vacuna. Estos los pueden consultar en nuestras redes sociales. Por ahí aparece el enlace que se facilita el acceso y ahí podemos realizar también la cita en la agenda de vacunación, en donde podemos precisar día, horario y lugar donde se podrán aplicar el biológico. El link aparece en las pantallas y también les da el acceso a este enlace. Así que de manera corresponsable, díganle sí a la vacuna. El día de hoy nos acompaña la doctora Giselle Rodríguez Cobian. Ella es la jefa del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva y hoy nos va a abordar desde el área de la salud información muy importante sobre la interrupción legal del embarazo. Adelante, doctora, y bienvenida. Muchas gracias, doctora. Buenos días, agradezco la invitación. Pues bueno, esta mañana quiero comentar un tema de suma importancia en el Estado, y es que es precisamente Colima la séptima entidad federativa en México en despenalizar y legalizar el aborto, y la segunda en armonizar sus leyes desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero abordar de manera precisa cómo se define esta práctica, pues la interrupción legal del embarazo es aquella interrupción que se realiza a solicitud de la mujer en ejercicio de su autonomía reproductiva hasta las 12 semanas completas de gestación. En nuestro estado está despenalizado y legalizado desde diciembre del 2021 y que se aplica para todas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo acudiendo a los módulos de servicio de aborto seguro, independientemente de su estado de residencia. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva ejecuta proyectos prioritarios con la finalidad de focalizar acciones que intervengan en las brechas de atención. Aborto seguro es uno de los 6 componentes del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, donde parte de su objetivo es buscar garantizar la disponibilidad, el acceso efectivo, universal, gratuito y con una atención clínica de calidad y calidez a los servicios de aborto seguro en el marco de ley legal vigente. El acceso a la atención de aborto en condiciones seguras es un derecho humano fundamental que forma parte de los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes y personas con capacidad de gestar. Derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de derechos humanos, lo que implica la obligatoriedad de respetar, garantizar, proteger y promover su pleno ejercicio. El derecho de la mujer a decidir y acceder a la interrupción legal del embarazo, mejor conocido como ILE, se considera un logro fundamental en la materia de protección a la salud, así como en defensa en protección de los derechos humanos de las mujeres, como lo son el derecho a la libertad, la autonomía, el derecho a la salud, autodeterminación sobre su cuerpo, anticoncepción y a tener, a perseguir y realizar un proyecto de vida. Esta legislación es un apoyo para disminuir la morbimortalidad materna provocada por un aborto inseguro y de esta manera contrarresta la injusticia social que ha implicado esta práctica. Todo esto es un conjunto de factores sociales, políticos y económicos que permite a las usuarias tener el poder y a la autodeterminación sobre su trayectoria reproductiva. Se busca que todas las mujeres tengan el poder y los recursos para la toma de decisiones sobre su cuerpo y su sexualidad. Por ello, es indispensable que se haga la atención desde un enfoque integral, con un personal capacitado y brindar los medios para que éste se realice. En los servicios de salud del Estado de Colima se cuenta con personal de salud capacitado, sensible para otorgar una consejería eficaz, centrada en la persona,
que le aclare los procesos de atención y le genere una confianza a las usuarias con una información accesible, objetiva, clara, veraz, suficiente y basada en evidencia científica. Asimismo, se debe aclarar los beneficios y riesgos de cada procedimiento asociados a las condiciones de la salud de cada usuario o cada paciente. Todo esto con la finalidad de que ellas tomen decisiones de manera libre e informada, sin anteponer los valores, creencias u opiniones del personal de salud o la persona que los esté atendiendo. En los servicios de salud del Estado de Colima, contamos con 4 hospitales de segundo nivel de atención operando con los servicios de aborto seguro. Estos hospitales es Hospital Materno Infantil, Hospital Regional Universitario, Hospital General de Manzanillo y Hospital General de Tecomán. Importante mencionar que la atención es gratuita y el método a elegir se define posterior a una valoración por el médico especialista. Después de una interrupción de un aborto, la fertilidad regresa de inmediato, por lo que se realiza consejería anticonceptiva en el mismo momento y lugar donde se proporcionan los servicios de aborto seguro. Esto para contribuir a garantizar que las usuarias reciban un método anticonceptivo antes de su egreso de la unidad. Mencionar que se brinda atención a todas las pacientes que así lo soliciten. Por ejemplo, en el año 2022 se brindó atenciones a pacientes de otros estados, como por ejemplo Jalisco, Michoacán y Quintana Roo. Todas estas acciones se realizan centradas en las necesidades de las usuarias mediante un equipo interdisciplinario que lo comprende el médico ginecobstetra, enfermería, psicología, trabajo social, entre otros. Recordar que trabajamos por la salud y seguridad de las mujeres. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Rodríguez, por su participación y por esta información tan valiosa que nos acaba de recordar para preservar la salud, ya que es uno de los objetivos que todas y todos tenemos y que debemos de cuidar. Ahora es momento de atender las preguntas que nos hicieron llegar por los medios de comunicación. Les recuerdo que estas inquietudes se pueden realizar a través de la línea del WhatsApp 312-219-4502 y la siguiente semana estaremos atendiendo esos cuestionamientos por parte de nuestros expertos, como lo hemos venido realizando semana a semana. Ya se encuentra con nosotros el doctor Luis Arturo Hernández Gálvez. Él es encargado de la Subdirección de Epidemiología y nos dará las respuestas a todas estas inquietudes. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctora, por la invitación y agradezco nuevamente las personas que nos ven a través de los medios de comunicación y nos envían sus preguntas para poder resolverlas. Iniciamos con la pregunta número 1. La pregunta número 1 nos habla sobre si tenemos actualmente una campaña activa de vacunación contra COVID para adolescentes, específicamente para las segundas dosis en 14 años. Es importante nosotros que les mencionemos que nos encontramos a la espera de la llegada de la vacuna Pfizer para adolescentes al Estado. Una vez que arribe al Estado, a nuestra entidad, les estaremos informando mediante los medios de comunicación que ustedes ya conocen, para decirles dónde se estará aplicando este biológico, en específico en este grupo etario. Pasamos con la segunda pregunta, por favor. ¿La vacuna Abdala sirve para las nuevas cepas del virus? Esta pregunta es muy interesante debido a que necesitan ustedes saber que todas las vacunas contra el COVID-19 contienen elementos que nos van a brindar la inmunidad para la enfermedad. Nosotros, recordemos que nosotros lo que buscamos al momento de aplicar las vacunas es inmunizarlos, generarles esta protección en su cuerpo que les va a permitir que su transcurso de la enfermedad sea más llevadero y no necesiten de atención médica mediante cuidados intensivos o que lleguen a un desenlace fatal. Eso es lo que nosotros buscamos con las campañas de vacunación y lo que nosotros esperamos al momento de hacer este tipo de campañas. Entonces, en cuanto a la vacuna Abdala, para si sirve a las nuevas cepas del virus, igual que todas las vacunas, sí, nos brinda protección para casos graves y defunciones, que es lo que nosotros queremos disminuir. La pregunta número 3 nos habla sobre cuándo habrá vacuna Pfizer para refuerzo a niñas y niños. De igual manera que con la vacuna para adolescentes estamos en la espera de la llegada a nuestra entidad y una vez que se encuentre dentro del estado la vacuna será informado a través de los medios de comunicación para que ustedes puedan acudir a los sitios de vacunación y se apliquen la vacuna. En cuanto a la pregunta número 4,
nos habla sobre si aún es obligatorio el uso de cubrebocas. Recordemos que como institución nuestras atribuciones no nos permiten obligar a que ustedes, no nos permiten obligarlos a que utilicen el cubrebocas. Sin embargo, nuestras atribuciones sí nos permiten realizarle las recomendaciones para el uso debido de cubrebocas y así disminuir la incidencia de la enfermedad en la entidad. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Son 3. El uso de cubrebocas en espacios cerrados, el uso de cubrebocas en espacios abiertos con aglomeraciones importantes y el uso de cubrebocas en las escuelas, todo esto atendiendo a la concordancia del decálogo escolar. Y finalmente la pregunta número 5 nos habla sobre si la vacuna de la influenza puede provocar la enfermedad. Como ya lo habíamos mencionado en ruedas de prensa anteriores, recordemos los tipos de vacunas por los cuales se pueden aplicar para para influenza. Los tipos de formulaciones nos hablan de que uno de ellos es vacunas a través de virus inactivados o fragmentos de virus. Este tipo de vacunas es el que está actualmente utilizándose para influenza, y la vacuna de virus inactivados o de fragmentos de virus nos habla de que tiene pedazos de virus que no producen la enfermedad porque es un virus muerto que ya se encuentra destruido y que solamente lo único que hace es que el sistema inmunológico de nuestro cuerpo capte esas proteínas que conforman a la enfermedad para poderlas reconocer una vez que el virus sea identificado de manera salvaje. Y así nos brindan la protección. Entonces, no, la vacuna de la influenza no nos puede ocasionar una enfermedad como tal de influenza. Sin embargo, pues sí podemos tener algunos síntomas que deberíamos de identificar, como puede ser una alza en la temperatura, que al momento en que nosotros lo tengamos, acudamos a nuestra unidad de salud para recibir atención y poder controlarla. Por mi parte sería todo. Agradezco la oportunidad de brindarles las respuestas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. De esta manera es como finalizamos el reporte de este corte semanal. Para concluir, no sin antes recordarles esa tarea tan importante que es contribuir como sociedad responsable en nuestra salud física y mental. Todas y todos hagamos nuestra labor de inversión. Recordemos que sin salud perdemos la única riqueza verdadera que tenemos en la vida. Nos vemos la próxima semana.